Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de ciberseguridad, de hackers y de ataques online. Personas que ven como sus cuentas bancarias se vacían en segundos. Otras a las que alguien les duplica la identidad o divulga sus fotos privadas. Empresas que reciben pedidos de rescate de miles de dólares por la información de todos sus clientes que fue robada de sus sistemas en segundos. Los ataques cibernéticos se han transformado en algo tan real como peligroso y son más comunes de lo que pensamos. Un ciberataque es una actividad maliciosa que se lleva a cabo por parte de un atacante y que afecta a una o múltiples víctimas. El grupo de ransomware Lockbit atacó a Guyer y Regules. Comprometieron 1 TB de información sensible de la compañía y clientes. También muchas veces uno cuando ve un ataque piensa de, mirá lo que le pasó a fulano. Y eso le puede pasar a cualquiera. Empecemos tratando de entender qué son y qué significan algunas de las palabras que se usan en este mundo de los ciberataques. Hablemos de los hackers. Cuando hablamos de hackers, ¿estamos mencionando criminales o estamos equivocando los términos? El desarrollador de software, Pablo Llorach, nos va a explicar de qué estamos hablando en realidad. Un hacker es un apasionado, o sea, como lo entendemos en el popular, es un ingeniero de sistemas, ¿tá? Muy apasionado de lo que hace, ¿tá? Y siempre buscando romper los límites. O sea, y ahí es donde se generan dualidades y sobre todo en la comunicación de qué es un hacker. Por ejemplo, ahora se le agregó una palabra que es el hacker ético. Pues hay que aclarar que el hacker, ¿no? Es un ethical hacker, que es una persona que busca el bien y no el mal. Se empezó a hablar de hackers éticos porque entre las películas y el manejo de algunos medios de comunicación, el término hacker quedó asociado con otro concepto que muchas veces se confunde y que es el de los crackers. Un cracker es el que usa la práctica de hacking pero de forma no ética, ¿no? Para agarrar y para beneficiarse a sí mismo. Un chorro, por ponerlo así, si vamos a ponerlo en una forma más coloquial. Capaz que sí, capaz que realmente la palabra correcta sería cracker, ¿tá? O sea, porque así en la comunidad, o sea, se los ve así. Los que bastardean la función de los hackers son ellos. Pero pasemos en limpio. Un hacker es un experto que utiliza sus habilidades informáticas para defender los sistemas o en pos de lo que considera una causa justa. Y un cracker es el experto que busca un beneficio personal, muchas veces económico, o aprovecharse de una situación de poder. Piratas cibernéticos en Rusia robaron recientemente información del Departamento de Energía y otras dependencias federales. Los hackers se aprovecharon de una debilidad en los códigos del software MOVEit, utilizado por muchas compañías para encriptar y transferir archivos. Progress Software, la compañía que fabrica MOVEit, informó que descubrió otra debilidad del programa y que estaba trabajando en arreglarla. El Departamento de Energía informó a través de un portavoz que tomó de inmediato medidas para mitigar el impacto del hackeo. El grupo, denominado Club, se atribuyó algunas de estas acciones que también afectaron a empleados de la BBC, British Airways, el gigante petrolero Shell y los gobiernos estatales de Minnesota e Illinois. En su uso actual, el término hacker se remonta a 1980, cuando un artículo en Psychology Today utilizaba el término hacker en su título, The Hacker Papers, que analizaba la naturaleza supuestamente adictiva de las computadoras. 2 años después, en la película Tron, el protagonista describe sus intenciones de entrar en el sistema informático de una empresa como si lo hackeara. Y en la vida real, muchos hackers trabajan detectando vulnerabilidades en sistemas informáticos de bancos, agencias estatales y otros organismos para denunciarlos y que se puedan arreglar esas brechas. Pero cuando emiten las denuncias, no siempre son tan bien recibidos. Al otro día vi un artículo de un hacker argentino. Lo que hacía era agarrar y después del trabajo se hacía unos mangos buscando errores, ¿tá? Porque a los hackers, o sea, cuando buscan errores en la página de Google, en las páginas de diferentes empresas, y les pagan por eso. Ellos declaran el error
Y si se valida que hay un error, una falla de seguridad, pasan por caja. ¿Cómo terminó la historia? El pibe con un abogado, teniendo que explicarle a un juez que él lo que buscaba era hacerlo bien. Pablo Liorach cuenta el caso de Gaspar Ariel Ortman. Ortman es un hacker que presentó pruebas ante el Banco Nación sobre un error que permitía mover una coma en la cotización del dólar en pleno cepo cambiario argentino y obtener ganancias de eso. Cuando presentó la denuncia, el banco lo llevó a la justicia. Por suerte, fue sobreseído, porque el juez entendió que Ortman no intentaba hacer un fraude al banco, sino demostrar sus fallas de seguridad. Yo estaba el sábado a la mañana, medio un poco de mal humor porque nadie me respondía. Escribí WhatsApps, le escribí por LinkedIn a los directivos de Redlink y de Banco Nación, nadie me respondía. El sábado a la mañana estaba pensando, podría poner que compro a un peso, no sé, 40 millones de dólares y disparo la cotización 15 pesos. Como que yo decía, esto es demasiado grave como para que no me den bola. Y contrariamente a lo que debió haber pasado, a vos te termina haciendo una causa judicial. Al mes de eso me llega una comunicación del Banco Nación, me llama por teléfono una persona que trabaja ahí y me dice, vimos muchos movimientos en dólares, necesitamos que justifiques los orígenes de los fondos. Como que ni siquiera me dijeron, che, vimos que compraste la cotización mal, me dijeron, compraste muchos dólares, o sea, te salteaste el cepo, tenés que justificar de dónde sacaste los pesos. Y yo le dije por teléfono, no te puedo justificar eso porque no fue lo que pasó, y déjame que voy a hablar al banco. Ahora que dejamos en claro que un hacker no tiene por qué ser un ciberdelincuente y que años de información a medias repercuten en que tengan una mala imagen, sí podemos centrarnos en las personas que se dedican a cometer delitos vulnerando la seguridad de los sistemas. Y son 4 las principales razones por las que lo hacen. Obtener dinero a partir de esos ataques, crearse una reputación dentro de la subcultura a la que pertenecen, vender sus servicios para el espionaje corporativo o hacer espionaje a favor de un gobierno y en contra de otro. ¿Pero qué es un ciberataque? Un ciberataque es una actividad maliciosa que se lleva a cabo por parte de un atacante y que afecta a una o múltiples víctimas. Utiliza la red, principalmente Internet, también puede ser a nivel de red local, para conseguir el control de tu plataforma o conseguir vulnerarla de modo tal de sacar un provecho de ella, principalmente económico, aunque en algunos casos son de otro tipo. Eso es un ciberataque. Hay múltiples familias de ataque y múltiples impactos de ataque según el tipo que se está usando, según cómo se está dirigiendo. En términos generales, los ciberataques suelen ser asimétricos, vale decir, pocos atacantes consiguen generar mucho daño en muchas víctimas. Existen varios tipos de ciberataques. Los más comunes son el malware, el phishing, el ataque de intermediario, el ataque de denegación de servicio y las redes zombies. Veamos en este informe qué son algunos de ellos. Malware o software malicioso es un tipo de software que está diseñado para infiltrarse en un dispositivo, como una computadora o un celular, sin el consentimiento de su propietario, para causar daños o robar información. El malware se introduce en el sistema a partir de una vulnerabilidad, usualmente cuando un usuario hace clic en un enlace peligroso o al descargar un archivo de correo electrónico que, sin saberlo, termina instalándose en su dispositivo. Hay distintos tipos de malware. Uno de los que más se han reiterado desde la pandemia es el ransomware, que funciona como un secuestro. Ingresa al sistema, bloquea el acceso a una red o al mismo celular o computadora y los criminales piden un rescate en dinero para recuperar el acceso. Otro ataque es el de denegación de servicio o DOS, que satura los sistemas, los servidores o las redes de tráfico para agotar los recursos y el ancho de banda. Muchísimos dispositivos al mismo tiempo ingresan a un mismo sitio o a una misma plataforma. Como resultado, el sistema no puede cumplir su servicio y, por ejemplo, la página se cae. Muchos ataques de denegación de servicio se hacen a través de redes zombies o botnets, y esto tiene 2 etapas. El primero es la infección. Muchos dispositivos son infectados sin que el usuario lo note y pasan a ser controlados por el cibercriminal. La segunda parte es el movimiento coordinado. El cibercriminal usa dispositivos infectados y hace que todos ejecuten una misma acción al mismo tiempo. Esto puede ser desde un ataque de denegación de servicio o minar criptomonedas. El resultado de esto es que la computadora infectada se vuelve mucho más lenta sin que su propietario entienda bien por qué.
En los últimos años, los ciberataques han sido usados también como armas de guerra. Y sobre esto vamos a hablar en el próximo bloque. ¿Con qué color se identifica al sombrero de los hackers éticos? Negro, gris, blanco. El término White Hat Hacker o hacker de sombrero blanco en Internet se refiere a un hacker ético, un experto en seguridad informática que se especializa en pruebas para detectar vulnerabilidades y mejorar la seguridad de los sistemas de comunicación e información de una organización. El término hacker ético fue inventado por IBM. Desde hace un tiempo se habla de una guerra cibernética, una en la que los distintos grupos de hackers asociados con agencias gubernamentales se enfrentan para dejar en jaque a los países con los que compiten. Camaro Dragon, Fancy Bear, Static Kitten, Stardust Colima parecen nombres de bandas de música, pero no lo son. No son otra cosa que los nombres de algunos de los grupos de hackers más peligrosos del mundo. Muchos aseguran que estos grupos están vinculados a lo que se conoce como ciberguerra o guerra cibernética. Richard Clark, especialista en seguridad del gobierno estadounidense, define la guerra cibernética como el conjunto de acciones llevadas por un Estado para penetrar en los ordenadores o en las redes de otro país con la finalidad de causar perjuicio o alteración. Otros lo definen como un conflicto basado en la informática o en la red que implica ataques de motivación política por parte de un Estado-nación contra otro Estado-nación. Sin embargo, la guerra cibernética también puede producirse por ataques de grupos extremistas o hackers. Debido a esto, puede ser difícil atribuir definitivamente los ciberataques a un Estado-nación cuando esos ataques son llevados a cabo por actores de amenazas persistentes avanzadas, por sus siglas oficiales APT, que básicamente se refiere a un hacker o grupo de hackers que son contratados clandestinamente por un país. Aunque hay una serie de ejemplos de ataques sospechosos de ciberguerra en la historia reciente, no ha habido una definición formal y consensuada de acto de guerra cibernético, que en general los expertos coinciden en que sería un ciberataque que provocaría directamente la pérdida de vidas militares y civiles. Estos ataques pueden provocar la caída de las redes eléctricas, el suministro de agua potable, los sistemas de transporte, las infraestructuras más relevantes y los sistemas militares. Uno de los aspectos más peligrosos de la ciberguerra es que no distingue entre civiles y militares. La guerra cibernética se encuentra en los ejemplos más conocidos de conflictos internacionales de la actualidad. Por ejemplo, en la invasión de Rusia a Ucrania. Antes de entrar por tierra, agentes vinculados con el gobierno de Vladimir Putin ya habían dirigido ataques informáticos hacia Ucrania y tras la invasión también se llenó de ataques provenientes de dispositivos ubicados en países de la OTAN hacia organizaciones rusas. Si bien Rusia niega su participación en estos ataques, la filtración de archivos de una empresa de ciberseguridad llamada Vulcan en abril de este año dejó en descubierto todo lo que estaba pasando. Se trata de los archivos Vulcan o los Vulcan Files, miles de correos electrónicos, documentos internos, proyectos y contratos de una empresa privada rusa de ciberseguridad. A primera vista, esta empresa NTC Vulcan puede parecer una empresa cualquiera, pero los archivos muestran una estrecha conexión con las agencias militares y de inteligencia rusas. Desde 2011, Vulcan ha recibido contratos del gobierno ruso para trabajar en proyectos militares clasificados. Las herramientas desarrolladas por esta empresa para el ejército ruso eran para operaciones de piratería informática, para difundir desinformación e incluso controlar secciones completas del servicio de Internet de un país. Como reacción, el viceprimer ministro de Ucrania, Mikhailo Fedorov, hizo un llamado público para reclutar un ejército de hackers que ayudaran al gobierno ucraniano a defenderse de los ataques rusos. Tratamos de bloquear webs de transportes, trenes, aeropuertos y también de empresas rusas. Le pedimos que nos enseñe algo de lo que hace y con su propio móvil nos muestra lo que está haciendo en ese momento en la pantalla de su ordenador, donde está programando sus ataques. Ahora mismo solo en Ucrania estamos haciendo esto unas 200.000 personas. No todos son talentos digitales, también formamos a voluntarios que simplemente quieren ayudar y quieren hacerlo sin coger un arma. Para muchos analistas y expertos, la ciberguerra es uno de los mayores desafíos para la humanidad de los próximos años, dado que su peligro potencial es tan grande que podría destruir a la humanidad por completo. Over every other form of competition
with possible allies, except one, and that's cyber warfare. And when you see the potential of what a successful cyber attack can achieve, it's enough to make you deeply concerned. This is going to be the new battlefield, an unseen, invisible battlefield where teams of hackers from various nations will duel. Otro de los aspectos que preocupan de la guerra cibernética es que tener armas nucleares o tanques de guerra implica un gran gasto público, pero formar un ejército de especialistas cibernéticos no requiere tanto gasto. Entonces, lo que se conoce como las barreras de entrada para participar de un conflicto así son más bajas y es más fácil hacer daño. The sort of barrier to entry is quite low. If a country wants to do something like build a nuclear missile, that's actually quite difficult. But when you talk about something like cyber warfare, it's actually quite cheap and quite easy for a country to develop a cyber weapon. And that cyber weapon can have equivalent effects. You could have a cyber weapon potentially shut down the power grid, for example, on the whole East Coast. New York is out. Wall Street is out. All your banks are out. You can't even withdraw money. You know, you can imagine people panic starting and people trying to get cash. You can't get cash. ATMs aren't working. Pero los ataques informáticos no son exclusivos de los grandes enfrentamientos por el poder mundial. De hecho, afectan a personas comunes y corrientes y también a las empresas, que son las víctimas preferidas de los crackers que buscan hacer dinero con sus ataques informáticos. El 1 de septiembre, un grupo conocido como Lockbit atacó a varias empresas y les pidió un rescate de miles de dólares a cambio de no hacer pública toda la información confidencial que tenía. Entre sus víctimas estaba el estudio jurídico uruguayo Guyer y Regules. El hackeo se habría producido hace algunos días y se conoció a través de la cuenta de X del hacker argentino y experto en ciberseguridad Mauro Eldritch. El grupo de ransomware Lockbit atacó a Guyer y Regules. Comprometieron 1 TB de información sensible de la compañía y clientes, incluyendo pasaportes, contratos y documentos bancarios y fiscales. El rescate solicitado es de $300.000. Eldritch también compartió una captura de pantalla donde se puede leer un mensaje de Lockbit. Atención, debido a la incompetencia del personal informático del grupo de abogados Guyer y Regules, logré infiltrarme en esta empresa y robar un gran archivo de datos confidenciales de clientes que pesa poco menos de 1 TB. Este archivo contiene datos de muchos clientes, incluidos documentos legales relacionados con clientes bancarios, correspondencia interna de empleados de Guyer y Regules y algo mucho más interesante. A continuación, capturas de pantalla de algunos de los documentos para confirmar mis palabras, agrega. Guyer y Regules dijo en un comunicado que detectaron un intento de ciberataque y aplicaron todas las medidas necesarias, al tiempo que iniciaron investigaciones a nivel forense con expertos en la materia. También dijeron que hasta el día que se publicó el anuncio de Lockbit no contaban con evidencia de que les hubieran robado información. Sin embargo, luego se supo que en 2022 y 2023 ya habían sufrido ataques y se habían filtrado algunas credenciales. El ciberataque a una empresa puede poner en peligro la información de miles de usuarios, sus contraseñas, datos sensibles, documentos e incluso la seguridad de países e instituciones. Estos ataques no solo afectan la seguridad de una empresa y sus clientes, sino su reputación, su imagen ante la opinión pública. Nos lo explica la experta en comunicación corporativa María Vigo Roca. El ataque de ciberseguridad es una de las principales crisis que hoy pueden tener las empresas a nivel de reputación, porque ahí hay un tema de empatía con el usuario, ¿no? Un tema de realmente ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, me confió determinada información, me confió un dinero, me confió, digamos, a veces sus recursos y de alguna manera me sentí vulnerado. Entonces confié en algo y después esa credibilidad se quiebra. Yo creo que puede haber grados de gravedad, digamos, ¿no? Puede haber cosas más chiquitas, más débiles, más frágiles y otras un poco más agudas. Depende muchas veces la cantidad de usuarios que se ven afectados, depende a veces la gravedad, si es a partir de eso, si se pierde dinero, si se pierde confianza, si se pierde datos confidenciales. Depende mucho digamos, del tipo de crisis, ¿no? A partir de una vulnerabilidad de ciberataque. En realidad,
siempre hay una pérdida de confianza, ¿no? de confianza en el sistema, en el usuario deja, digamos, de creer en esa marca o en esa institución que fue de alguna manera vulnerada. ¿Cómo se maneja una crisis comunicacional provocada por un ataque de hackers? ¿Es posible hacer que los clientes y usuarios vuelvan a confiar en esa empresa? ¿Qué cosas deberíamos preguntarnos antes de actuar? No se empieza cuando sucede la crisis, sino antes, ¿no? El tema de la planificación. Es muy importante, si bien uno piensa, ay, a mí no me va a pasar, o en esta empresa porque es mediana o porque es más pequeña, no voy a tener una crisis comunicacional a partir de un ciberataque, por ejemplo, en realidad está bueno planificarlo y pensarlo de antemano, porque ahí uno puede decir, bueno, existen distintos escenarios posibles. Después la realidad nos puede llevar a que existan otros casos que yo no me los imaginé. Pero si yo pienso en distintos escenarios, es más fácil decir, bueno, si sucede esto, ¿no? Como aquellos cuentos de aventura, si pasa esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si pasa lo otro, ¿qué es lo que tengo que hacer? María Vigo dice que hay que plantear una serie de escenarios posibles, una suerte de protocolo con pasos a seguir ante una crisis de ciberseguridad. Pero no hay que quedarse con esos pasos a seguir como si fueran una Biblia, sino que tienen que revisarse constantemente para saber qué cambios se puede hacer. Bueno, ¿a quiénes puede afectar? ¿Cuáles son mis públicos? ¿Cuáles son los grados? E incluso preparar documentos, ¿no? El famoso Q&A, ¿no? Las posibles preguntas y respuestas. Si pasa esto, ¿por qué sucedió? ¿Dónde estuvo la mala gestión? Si es que hubo un tema de que se habla de que hay un porcentaje alto en este tipo de casos de un error humano, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estuvo el error? ¿Qué fue lo que exactamente pasó? ¿Cómo lo estoy solucionando? ¿Y qué es lo que voy a seguir para adelante? Y ahí yo puedo ir como mejorando también mis estados de situación. Después viene la crisis y uno dice, bueno, en realidad no contempló ninguno de los escenarios, o sí, o es una mezcla de estos dos escenarios, pero yo tengo ya algo preparado. Si yo no tengo nada preparado, la crisis lo que me va a pasar es que me va a sorprender. Y una de las cosas que yo no voy a poder responder es con rapidez, que es otra cosa muy importante en las crisis, salir a comunicar inmediatamente. Se habla de 24 horas como máximo, ¿no? ¿Hay formas equivocadas de manejar una crisis derivada de un ciberataque? ¿Hay cosas que una empresa no debería decir? ¿O hay que optar por la mayor transparencia posible? En estos tiempos, no parece que ocultar información sea la mejor estrategia. El tema de los secretismos, o sea, ocultar información no tiene ningún sentido porque la información está como mucho más abierta y uno tiene mucho más acceso, ¿no? a toda la información a través de Internet. Entonces, lo mejor sería como decir la verdad, salir a decir la verdad, ¿no? Ser veraz, salir rápidamente, ser empático con el otro, tratar de ponerse en los zapatos del otro y decir, bueno, ¿qué me gustaría si estoy del otro lado que me dijeran, ¿no? Y conocer de primera mano. A veces en las empresas donde hay un departamento de TI, por ejemplo, que son técnicos especializados, está a veces medio distante del que es el director general o el gerente o los cargos altos, que son a veces los voceros responsables de salir a dar una respuesta. Y a veces ahí hay un cortocircuito. Entonces, cuando hablamos de comunicación, no es solamente comunicación hacia afuera, sino también que haya como una buena comunicación interna. Ser simples en las explicaciones a los usuarios, no usar tecnicismos, entender a qué público se están dirigiendo es clave para devolver al menos en parte la confianza del consumidor. Y en muchos temas de tecnología, Uruguay ha estado en la vanguardia del continente. Pero en el impacto que podría tener un ciberataque, algunas empresas están preparadas y otras no tanto. Cada vez empresas incluso más pequeñas que uno dice, mirá qué bien cómo esta empresa se está preparando por si acaso. No es lo general y hay como un cierto pensamiento, esto a mí no me va a pasar, pero creo que sí hay un camino recorrido ya en temas de comunicación y las empresas en general se preparan para eso, preparan media training, o sea, temas de vocería, temas de esto de los documentos, armar un comité de crisis eventualmente para cuando sucedan las cosas. Hace bastantes años que Uruguay se está preparando. Ya digo, no es algo general de todas las organizaciones, pero sí en las más importantes hay un trabajo dedicado a esto.
Yahoo, X, Adobe, Equifax y la cadena de hoteles Marriott están entre las empresas que protagonizaron los casos más famosos de hackeos en los que cientos de miles de datos de usuarios fueron liberados, poniendo en riesgo su seguridad y privacidad. Uno de los casos más dramáticos fue la filtración de más de 500 millones de datos de usuarios de Facebook en 2021. Un usuario de un foro en línea publicó este sábado 3 de abril los números de teléfono y los datos personales de cientos de millones de usuarios de Facebook de forma gratuita. Mencionan medios estadounidenses. Business Insider asegura que los datos expuestos incluyen información personal de más de 533 millones de usuarios de la red social de 106 países, incluidos más de 32 millones en Estados Unidos, 11 en Reino Unido y 6 millones en la India. Según la publicación, los datos revelados incluirían números de teléfono, ID de Facebook, nombres completos, ubicaciones, fechas de nacimiento, biografías y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico. Esa filtración de Facebook afectó a 1,5 millones de cuentas de Uruguay. La información se había puesto a la venta en un foro de hacking, pero terminó siendo liberada sin costo. En el caso uruguayo, esa filtración dejó a la vista pública los números de teléfono de figuras políticas, como los senadores frente amplistas Óscar Andrade y Claudia Hugo, el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos y figuras cercanas al presidente, como su ex esposa Lorena Ponce de León, el director general del Ministerio del Interior Nicolás Martinelli, el secretario de Presidencia Álvaro Delgado y la vicepresidenta Beatriz Argimón. Para seguir profundizando en temas de ciberseguridad y para entender un poco mejor, estamos con Mauricio Campiglia. Mauricio es docente de Universidad Ort, experto en ciberseguridad y CTO de Sabic. Hola Mauricio, ¿cómo estás? De lujo, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, y vamos a empezar por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad? Bueno, cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de protección, hablamos de privacidad, hablamos de cuidar los activos de información si hablamos de organizaciones. O hablamos de proteger nuestra identidad digital cuando hablamos de personas. Y vos separabas personas y organizaciones. Exacto. ¿Esto le pasa de forma diferente a una organización? A veces a las organizaciones les pasa porque les pasa a las personas. También hay como una mezcla ahí. Sí, bueno, las organizaciones, como están conformadas por personas, las personas son parte de toda esta cadena de seguridad. Pero los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones y las personas son un poco diferentes. A ver. Y los costes de un problema de ciberseguridad son diferentes para una organización que para una persona. Para la organización, los que están detrás de sus activos van detrás de la información de la organización o de generarle un daño o ponerla en riesgo. Para las personas, normalmente van detrás de nuestra identidad digital, que vale y vale mucho. Mucha gente dice, ¿por qué me van a atacar a mí? Y en realidad, como mi identidad digital está asociada a perfiles realistas, porque son los perfiles que yo uso, eso vale y vale mucho para poder utilizarlo de plataforma y engañar a alguien más. Y en las empresas, ¿qué cosas, digamos, qué distintos tipos de ataques en función de qué se busca con ese ataque hay? Uy, son muchos, muy variados, pero sí te puedo decir es cuáles son los que están en el tope de la tendencia actual, porque si no podemos estar hablando días de esto. Pero en el tope de tendencia lo que más estamos encontrando últimamente son ransomware, que está muy de moda. De hecho, en estas últimas semanas hay un pico muy violento. Estamos con muchos clientes preocupados por eso y estamos ayudando a mucha gente justamente por eso. Ransomware es uno de los temas, que es el secuestro de la información para que no se pueda acceder en la nueva modalidad, que además es quedarse con la información ni amenazar con publicarla y publicar datos que son sensibles o privados. O sea, te pido plata para no hacer eso. Para no publicarlo y no ponerlo exactamente, para no hacer eso. ¿Y ese pico, sabemos por qué se da ese pico? Bueno, podemos intuir por qué se da ese pico. Un gran amigo de Trend Micro publicó hace un tiempo que estaban encontrando, hubieron dos personas de una organización criminal de ransomware que se ve que se enojaron porque no estarían cobrando lo suficiente. Publicaron el código fuente del ransomware y por culpa de eso hubo mucha gente que lo tomó y empezó a generar variantes. Esta gente de Trend Micro encontró, hace unos 10 días estaban publicando al menos unas 300 variantes de esto,
Con lo cual todos los controles y todas las defensas que nosotros tenemos, que dependen de poder identificar estos ataques, son estos ataques y todas sus variantes. Lo mismo que nos pasaba en el COVID con las vacunas y las variaciones que teníamos, y ahora viene el Delta y ahora es algo parecido. Entonces, podemos intuir que por culpa de eso tenemos este pico, este momento así como que está más áspero, pero no es el único problema a los que se enfrentan, digamos. El otro problema que tienen está con la cadena de suministros y los ataques. Si la organización tuya está bien ordenada y bien organizada y subcontrata, y yo soy un atacante y veo que tú tenés todos los controles en el lugar, yo voy a tratar de ir por el lugar donde está más débil la cosa. Entonces, quizás un proveedor tuyo no tiene los mismos niveles de seguridad, o un proveedor de tu proveedor no tiene los mismos niveles de seguridad, o un componente que tú estás usando tiene una vulnerabilidad que yo podría utilizar para afectar un producto más grande que tú tenés basado en ese componente. Esa es otra de las tendencias que se ha visto. ¿Y dirías que hay industrias que son más atractivas? Uno pensaría que un banco, por ejemplo, es como muy seductor. Bueno, siempre donde hay plata hay más interés en la actividad criminal, está claro, pero el problema que tenemos es que somos daño colateral de todas estas actividades. Entonces, quizás hay lugares en donde se pone foco, es cierto. La realidad es que atacar un banco hoy en día requiere unos niveles de experiencia importantes. No es que no haya sucedido, y de hecho hay ejemplos incluso en la región. Hay ejemplos en la región que como daño colateral han molestado un poco en Uruguay hace unos años atrás. Pero los bancos tienen forma de financiar, tienen controles, y como saben que tienen plata, están acostumbrados a trabajar de otra forma en la ciberseguridad. Entonces no es que haya una industria que tenga mayor o menor riesgo. En general el mayor o menor riesgo está asociado a qué tan expuestos tenés tus frentes, qué tan grande es el frente de tu casa y qué tantas ventanas tenés. Si tú tenés una vidriera que son 100 metros de vidrio, es una cosa, y si tú vivís detrás de muros, es otra muy diferente. Y me contabas esto de las tendencias que hay en ataques. ¿Cuáles otros están de moda ahora? Bueno, la otra tiene relación con las aplicaciones móviles y con todo lo que es el tinglado por detrás de las aplicaciones móviles y web. Ese tinglado se basa en llamadas de máquina a máquina, que nosotros conocemos como interfaces de programación, APIs. Y como esas APIs están siempre para que uno pudiera tener algo en su celular o en la llamada de las aplicaciones web, eso también está, digamos, está creciendo, y es otra de las tendencias que se veían para el 2023, y se está confirmando que esa tendencia se afianzó. Con esas tres tenés el grueso, pero son muchas otras potenciales ataques. Pero con esas tres, si vas a los reportes de las consultoras internacionales, vas a encontrar que esos tres están, digamos, como bastante arriba en la lista. ¿Y dirías que somos conscientes, que las empresas en Uruguay son conscientes del daño que les puede generar? ¿O lo viven todavía como algo que le va a pasar al de enfrente y a mí no me va a pasar? Me pones en un aprieto grande. Digamos que estamos mejor que antes. La realidad es que estamos mejor que antes, pero no necesariamente somos conscientes. Justamente porque en Uruguay tendemos a confiar en el otro. Tenemos esa uruguayés típica nuestra. ¿Qué me va a pasar a mí? Somos chiquitos. ¿Por qué van a venir acá? ¿No? Tengo pocos empleados. Pero la realidad es que sí, estamos mejor parados, pero todavía nos falta bastante por hacer. Lo que nosotros encontramos en general en nuestros clientes es que ahí sí te podría decir, hay industrias que están mucho más avanzadas. Finanzas es una de ellas, claramente, donde los controles están muy maduros y donde las actividades y los procesos están muy maduros. Y hay industrias que a mí todavía no me va a pasar, no soy yo, y es donde más problemas podemos llegar a tener. Vayamos a la gente, esto que hablábamos de también es un riesgo para los particulares. ¿Ahí dirías que somos conscientes de los riesgos que corremos todos los días, de los links que apretamos, de todas las cosas que hacemos? En los particulares estamos un poco más complicados. La ola digital nos pasó por arriba, nos agarró muy rápido. Recién algunas generaciones estamos poniéndonos a tiro. Por suerte los gurises, yo tengo la oportunidad de dar charlas en liceos y a escuelas, y los gurises están bastante más conscientes.
están más despiertos, pero todavía, digamos, eso requiere algunas generaciones para que estemos todos en la misma ola. A nivel personal me parece que tenemos algunos riesgos que todavía no asumimos completamente, y quizás ahí sí es más que nada por ¿y a mí quién va a querer mi identidad digital? ¿Quién se va a querer quedar con mis correos? ¿Qué puede hacer con mi acceso de correo? Seguimos teniendo la misma contraseña para todo. Bueno, ese es uno de los problemas, si no activamos el segundo factor, y solemos tener contraseñas para poder acordarnos en lugar de usar las herramientas para que nos genere una contraseña aunque no me la tenga que acordar. Seguimos en algunas prácticas que son un poco más riesgosas a nivel personal. Y es algo que, como uno lo percibe, viene creciendo de manera exponencial en los últimos años. Sí. ¿O es una percepción de que uno lo empezó a entender? No, hay un negocio y como tal crece. Sí. Los números asustan. El ciberdelito, no me acuerdo si en el año pasado o este año, iba a igualar lo que era drogas. Y para armas me parece que están bastante despegados los muchachos de las armas, pero los números asustan. O sea, decir que por ciberdelito se mueve tanta plata como por drogas a nivel mundial son números que deberían ponernos a pensar. Porque además existe todavía como la idea de que son como unos chiquilines, ahí como en Matrix, ¿no? Como una cosa como... Los chiquilines, y no los chiquilines de capucha, claro, en espacios medios oscuros. No, hay organizaciones completas. Hay organizaciones tan completas que, digamos, tienen niveles de especialización. O sea, nosotros cuando pensamos en, bueno, me gustaría tener una página web, bueno, yo necesito un diseñador, necesito programadores, necesito alguien que orqueste eso, necesito alguien de infraestructura, o sea, hay un equipo detrás. Bueno, funciona igual. Yo necesito un ransomware. Bueno, necesito a alguien que sepa escribir el código, que sepa cómo hacer que los antivirus no lo vean, que tenga la plataforma para monetizarlo por detrás, que pueda garantizarme de que eso va a llegar y no me lo borran antes, que pueda, cambiar lo que monetizo por plata real, que pueda hacer eso de una manera en la que yo pueda usar esa plata y no me estén siguiendo porque están trazando esa plata. Y todo eso son especializaciones que aparecen en el ciberdelito, y eso hoy ya es una industria, realmente es una industria. Hay plata, es una industria. Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora en un rato vamos a hacer un experimento y te vamos a invitar a estar de nuevo con nosotros, pero ahora a ustedes les pido que contesten la pregunta que les vamos a proponer y nos vemos después de la pausa. ¿Cómo se llama el grupo de hackers que atacó al estudio uruguayo Guyer y Regules? Logbit, Anonymous, Camaro Dragon. A pesar de su volumen de ataques, Logbit, uno de los colectivos de ransomware más prolíficos de la historia, ha intentado mantener un perfil bajo. Es uno de los grupos de ransomware más notorios por su gran volumen de ataques y recientemente vulneró el sistema del estudio uruguayo Guyer y Regules. Bueno, volvemos con Mauricio y la idea es hacer un experimento. Bien, un experimento. ¿Cómo hacemos el experimento? No sé, ¿habrás recibido un correo quizás? A ver si me llegó un correo. No llegó ninguno. La no pestaña principal está vacía. Pero se supone que hay que mirar en spam también si me llegó. ¡Ah, me llegó! Bueno, esa es una buena señal. Si está en spam, digamos, por lo menos alguien se dio cuenta de que algo no venía muy bien, quizás. Pero no siempre lo que está en spam. Es cierto, ¿Yo debería borrar todos los mails que me llegan en spam? No, a mí me caen en spam un montón de cosas. No necesariamente. Viste que hay algunas veces te mandan mensajes y recuperación de contraseña, claro, por ejemplo, no sé, por decir uno, que te pueden caer en la bandeja de spam. Sí, no. Lo que sí, si te cae en la bandeja de spam, alguien detectó algo. Cuando digo alguien, digo algún sistema detectó algo. Esto que y aparece decidió, acá. exacto, que como este mensaje es similar a mensajes que se identificaron como spam, quizás tiene características que deberían por lo menos ponerte un poquito más atenta a lo que recibiste. Tengo que prestar como más atención. Un poquito más. Bueno, lo voy a leer. Buenos días, Ana. Queremos comunicarte que hemos disponibilizado un sitio para poder recibir denuncias que puedan derivar en investigaciones periodísticas. Ya me gustó. Para mi trabajo es como, hay algo lindo. Dado que esa información debemos manejarla con un alto grado de confidencialidad, ya a los periodistas estas cosas nos encantan. Y privacidad hemos Eso publicado... nos gusta también a los de seguridad. Ahí está.
Hemos publicado una plataforma segura que permita que nos envíen archivos delicados, sensibles o confidenciales, garantizando que solamente quienes están involucrados puedan acceder a esos datos. Te dije, eso es lo que nos gusta a nosotros. Ah, que a solo nosotros pueden también. acceder quienes tienen que acceder. Me Entonces encantó. debe ser pincho, pincho. Claro. Las denuncias las vamos a recibir en el sitio Evidencia de Seguridad Electrónica. Puedes conectarte con tu usuario de correo aquí. Buena jornada, equipo de soporte interno. Bien, papi, entonces lo mandaron los de acá. Son los de equipo de soporte. Ah, claro, son los compañeros. Perfecto. Entonces, aprieto aquí. Ya, ¿esto que hice lo tendría que haber hecho? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que como no tenemos un ratón, deberíamos haber puesto el dedo arriba, a ver si solo el dedo arriba, en forma de dedito de ratón, deberíamos haber dejado arriba, a ver si aparecía algo. Bueno, pasaba algo, claramente. Sí, algo pasaba. De todas formas, está bueno que no pinchemos así como tan alegremente. Quizás podemos poner el ratón arriba y tratar de darnos cuenta con el hover de ratón, poniendo el ratón por encima del enlace, ver qué otro mensajecito aparece en la zona de estado, a ver si lo que nos dice aquí, acá dice notificar una advertencia incorrecta. Yo no sé a dónde me va a llevar notificar una advertencia correcta. Yo sé que es un enlace, pero quizás si pongo el ratón arriba, me dice a dónde podría ir. Bueno, eso fue ya demasiado, era solo para poner el ratón arriba. Quizás si paso el ratón por arriba, abajo me dice vas a ir a un sitio y tendríamos que ver si a ese enlace lo reconocemos y si algo que estoy acostumbrado a alcanzar. Después de que tú pinchaste, claramente por algo estaba caído en la bandeja de spam, por algo habría llegado a spam. Dice que hay una posible suplantación de identidad, o sea que parece que te están tratando de hacer ir a algún lugar que se quieren quedar con algún dato tuyo. Y si yo sigo a este lugar, porque acá no me está dejando, pero no podría. es un enlace, pero podrías, Sí, que lo tenemos en otra ventana. Uy. Ah, ahora sí. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es lo que sucede normalmente con este tipo de sitios. Afortunadamente, de un tiempo a esta parte, los buscadores y los proveedores de correo, los de las navegadores, la gente de Chrome, la gente de Firefox, la gente de Brave, el que yo uso, te advierte. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien se dio cuenta que esto te iba a llevar a un sitio engañoso y entonces lo reportó en un lugar en el que todos los demás pueden tomar la información y entonces si alguien se dio cuenta o alguien lo reportó o algún sistema automático se dio cuenta y pensó esto no está bien o a dónde nos lleva no está bien, entonces todos los demás, esto ya es una señal en que no deberíamos hacer lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Que es, ¿cómo puedo seguir? ¿Cómo hago para seguir? Ahí, a mí me gusta... Yo quiero seguir. Yo sí quiero seguir. No hagan estos en sus casas, niños, señores, señoras. No sigan. Cuando ven estos carteles Si ven rojos, estos carteles, no sigan. Algo no está bien, claramente algo no está bien. Puede que haya otro tipo de fallos, pero si hay otro tipo de fallos, que lo arregle otra gente. Claro, por las dudas no entramos. No vamos a experimentar, pero si empezamos a acceder, bueno, hay un error aquí. Hay un error, esto no terminó de cargar algo. Porque, sí, no terminó de cargar algo. Por acá, el que te está protegiendo es tu empresa. Claro. Tu empresa está diciendo no te voy a dejar entrar. Exacto. Tu empresa te está diciendo no te voy a dejar entrar porque esto se bloqueó por política de uso de Internet. Esto da una buena señal al menos, y es que desde el momento en el que se dieron cuenta de esto, que no debe haber pasado hace mucho, que fue un rato antes de que arrancáramos, hasta ahora, con suficiente velocidad, lo que pasa es que esto estaba hecho muy rápido y de forma muy tonta. Pero en ese sentido decías, a veces esto, ¿no? Como que la empresa, a veces si el eslabón más débil en una empresa es ser humano, que la empresa tenga ciertos controles. La empresa tiene controles, el navegador que estás usando, si es un navegador de los serios, te va a tratar de proteger, la empresa, las políticas de la empresa te van a tratar de proteger, tu servicio de correo te va a tratar de proteger. Nosotros tuvimos como 3 avisos hasta ahora de no entres aquí. Si hubiéramos entrado hubiéramos visto algo que quizás era para poner credenciales o alguna cosa por el estilo. Porque el phishing supone eso, capturar mi usuario y contraseña. Tu usuario y tus contraseñas, exactamente. Pero bueno, por lo menos aquí los controles estaban todos en su lugar y no pudimos llegar, y eso es bueno. El problema es que
nosotros acá estamos protegidos por una organización que tiene controles de seguridad y de política. Si hubiéramos estado en casa, ahí está, quizás con el teléfono, cuando mucho hubiéramos llegado a la página toda roja que dice esto es peligroso. O si el atacante lo hubiera hecho bien, no muy rápido, y lo hubiera planificado un poquito, ni siquiera nos dábamos cuenta. Muchísimas gracias, Mauricio. A las la verdad órdenes. aprendimos un montón. Gracias. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Uno de los tipos de ataque que más afectan a las personas es el phishing. Vamos a un informe para tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de phishing. La suplantación de identidad o phishing es lo más parecido al cuento del tío que vamos a encontrar en internet. El objetivo es robarle datos sensibles a las víctimas, como información de tarjetas de crédito o claves de sus cuentas, y a veces también se busca instalar algún tipo de malware en sus dispositivos. La mayoría de los ataques de phishing comienzan con un mensaje. Puede ser un SMS, un correo electrónico, un mensaje por WhatsApp, un DM en X o Instagram. En este mensaje, los atacantes se hacen pasar por alguna autoridad. Puede ser una organización estatal, un banco, una empresa de tarjetas de crédito. El mensaje suele pedir que complete algunos datos personales e incluye un enlace a un sitio web que copia la web original como la del banco para que la víctima piense que los datos que va a poner ahí están en buenas manos. Los correos electrónicos fraudulentos suelen enviarse de forma masiva para multiplicar el número de víctimas potenciales. Por eso, muchas veces el phishing también funciona como spam. Además, los criminales se valen de ciertos trucos de ingeniería social para crear alarma en los receptores de los mensajes, con indicaciones de urgencia, alarma, emergencia o diferentes llamadas a la acción. La idea es que el usuario actúe de inmediato ante el estímulo y no se detenga a analizar los riesgos de lo que está por hacer. Las personas comunes y corrientes también somos blanco de los ataques informáticos y caer en estas situaciones es más común de lo que creemos, como nos explica Pablo Liorach. Acá con el tema de los ataques, o sea, está bueno que también se desmitifique un poco porque también muchas veces uno cuando ve eso, cuando ve un ataque, piensa de, mirá lo que le pasó a fulano, qué tonto que es, o qué boludo que es. Y eso le puede pasar a cualquiera. A mí me pasó una vez estando de vacaciones en Colombia que estaba con mi pareja y estábamos en otra, y en un momento veo un mail de PayPal, que para mí era PayPal, y que habían hecho una compra, y me desesperé y entré a un sitio. Y estaba por poner el usuario y contraseña cuando me vino en los 2 segundos de lucidez mental y se me dio por tocar en la barra de navegación y vi que el sitio no era PayPal. El sitio era pepitodelospalotes.paypal.com. Si yo hubiese puesto el usuario y contraseña y hubiese dado submit, me iban a sacar todo el dinero que pudieran sacarme. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta cuando recibimos un mail o una comunicación por medios digitales? ¿Es posible que nos demos cuenta si estamos frente a un ataque del que podemos ser víctimas? ¿Qué cosas deberíamos tomar en cuenta para evitarlo? Lo más fácil es consultar la barra de navegación. Eso es lo más fácil. Porque por el 99% de las veces, ¿qué pasa? Si yo agarro y hago esa redirección y quiero falsificar el dominio y eso, hay un problemita con el certificado digital. El certificado digital lo tiene que emitir una entidad certificadora. Las dos cosas que les puedo recomendar que hagan es verifiquen el candado, que aparezca el candadito verde, y lo segundo es tocar, o hacer clic en la barra de navegación y validar el dominio. Validar que paypal.com es paypal.com. Y que no es Pepito de los Palotes, paypal.pepito de los Palotes, por ejemplo. También podemos mejorar nuestra seguridad usando contraseñas más fuertes y activando métodos de doble verificación. Y siempre es bueno monitorear si nuestra información fue víctima de alguna filtración de datos en alguna plataforma que usamos. Por ejemplo, en el sitio Have I Been Pwned, que en inglés es algo así como me han engañado, podemos buscar nuestra dirección de mail o número de celular en una base de datos y saber si algún tipo de información nuestra se encuentra publicada luego de que se haya vulnerado el sistema de algún sitio. Guerras usando ejércitos de hackers. Usuarios que pierden su identidad y todo su dinero. Empresas cuya reputación es destruida a partir del robo de sus datos más sensibles.
Internet no es solo virtual. Es posible desde ahí dejar ciudades enteras sin luz, ni agua, ni alimentos. Es tiempo de entender que la batalla entre el bien y el mal hace mucho tiempo que también se está jugando entre ceros y unos.